vamos a hablar ahora de otra técnica. Más que una técnica es saber trabajar para prepararte el examen. Y es las preguntas repetidas. Todos los años suceden, hay un porcentaje de preguntas que se repiten, quizás no de forma literal, pero sí de forma conceptual, y en algunos casos incluso de forma casi literal. Por ejemplo, vamos a ver esta pregunta. La existencia del pulso paradójico puede detectarse en las siguientes situaciones clínicas, excepto 1. Taponamiento cardíaco, 2. Estenosis aórtica, 3. EPOC, 4. Tromboembolismo pulmonar o 5. Pericarditis crónica constrictiva. Bien, tú puedes saberte o no saberte esta pregunta, ¿de acuerdo? Eso no pasa nada. Pero bueno, yo te digo que la opción que tienes que haber marcado es la 2, estenosis aórtica. La estenosis aórtica no se detecta el pulso paradójico. Esta pregunta apareció en el MIR del año 99, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas el pulso paradójico? Te la aclaran esta vez. Disminución de la presión arterial de más de 10 milímetros durante la inspiración no está presente en la exploración física, estenosis aórtica, taponamiento, pericarditis constrictiva, embolia pulmonar o enfisema pulmonar corpulmonare. Respuesta correcta, la 1, estenosis aórtica. En esta pregunta ha aparecido en el MIR del 2007-2008, es decir, apareció 8 años después que su homóloga. Y si te das cuenta, no eres capaz de encontrar 7 diferencias entre una y otra. Te están preguntando lo mismo, en una han puesto un enunciado un poquillo más largo, pero da igual. La pregunta es la misma. ¿Qué no tiene pulso paradójico? Respuesta, estenosis aórtica. Ya te lo he preguntado 2 veces. ¿Esto qué os queremos decir? Trabajad los desgloses, trabajad las preguntas de años anteriores. Porque pueden resolveros muchas. Se pueden resolver muchas. Fijad la gente que se presentó este año al examen y que vio esta pregunta y había hecho los desgloses, tardó 2 segundos en contestarla y sabía que había acertado una pregunta. Otro ejemplo, ¿cuál de los siguientes factores no se incluye en el índice pronóstico internacional de los linfomas no Hodgkin de fenotipo B? Edad, LDH, estadio Van Arbor, beta-2 microglobulina, número de localizaciones afectas extraganglionares. Me da igual que no lo sepas ahora. La respuesta correcta es la 2, la 4. La beta-2 microglobulina no se incluye en el índice pronóstico. Pregunta del MIR 2000-2001. Muy bien. Te has quedado con ella, ¿verdad? Siguiente pregunta. El IPI, Índice Pronóstico Internacional, utilizado para la valoración pronóstica del linfoma difuso de células grandes, no incluye LDH, estadio de la enfermedad, beta-2 microglobulina, estado general o la edad. Por favor, no la falles, no se puede fallar. La beta-2 microglobulina, si te lo han preguntado hace 2 años, esto es del 2002-2003, ya te lo habían preguntado, no falles una pregunta que ya ha caído. Es regalar puntos a los opositores, es regalar puntos a muchísima gente. No te permitas esto, trabaja los desgloses, trabaja los simulacros y te encontrarás en esta situación muchas veces a lo largo del examen. No sé si definir esto como técnica de examen, si como truco o simplemente como algo básico. Sentido común. Hay que tener sentido común en la vida. No hay que volverse loco. Da igual en el MIR, en la frutería, comprando en el Corte Inglés o paseando por la calle. Hay que tener sentido común y hay que aplicarlo en todos los aspectos, incluido el examen. Pregunta que nos puede parecer muy compleja, pero que con sentido común puede llegar a solucionarse. Todos los mediadores siguientes, excepto uno, son elaborados por macrófagos alveolares aislados en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática. Fibronectina, factor de crecimiento de plaquetas, factor de crecimiento de macrófagos alveolares, colagenasas o leucotrieno B4. A ver, estamos en una patología que hemos denominado como fibrosis pulmonar idiopática. Vale, normalmente la colagenasa, que es la opción 4, se encarga de destruir el colágeno. Por lo tanto, no estará en una patología que sea fibrosante, como una fibrosis. ¿De acuerdo? La colagenasa no puede estar
el estar implicada en esta patología, porque produciría todo lo contrario, no produciría fibrosis. Hay que saber un poco de sentido común, interpretado y aplicado a la medicina, pero sentido común. ¿De acuerdo? Igual que la opción 1, fibronectina, seguramente por su nombre va a estar en la fibrosis, la colagenasa, que se encarga de degradarlo, no va a estar presente, porque entonces no se produciría fibrosis. Esto debemos entenderlo, debemos comprenderlo y debemos asumirlo para el día del examen. El sentido común nos da muchísimas preguntas. Vamos a ver otra. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la tabaquera anatómica de la mano. Pregunta súper complicada de anatomía, ¿de acuerdo? Pregunta súper complicada de anatomía que al ver la opción 5, que dice lo siguiente: el extensor corto del pulgar se inserta en la falange distal y el largo lo hace en la falange proximal, tiene que hacer saltar todas tus alarmas. ¿Cómo es posible que el extensor corto tenga mayor longitud que el extensor largo? ¿En qué cabeza cabe eso? Nadie puede suponer que eso sea cierto. El extensor largo se llamará largo porque será de mayor longitud, por lo tanto se insertará de forma más distal. No como te dice la opción 5, que dice que el largo es más distal que el... que el corto es más distal que el largo. Eso es una contradicción en sí misma. Es una contradicción que cualquier persona, aunque no sea médico, puede llegar a deducir. Y tú que eres médico tienes que deducirla aún más. ¿Por qué? Porque está en tu campo. ¿De acuerdo? ¿Es una pregunta de datos? Sí. ¿Es una pregunta complicada? No. Es una pregunta de pensar, de dedicarle 20 segundos y de razonar. Hay que ver la pregunta y razonar esta pregunta. No hay que volverse loco al verla, ¿de acuerdo? La opción 5 es muy clara. El extensor corto no va a ser más largo que el extensor largo, evidentemente. Otro ejemplo. En la poliquistosis renal del adulto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, esta pregunta es buenísima. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Habitualmente se detecta en la primera infancia con ecografía. 3. Es causa de deterioro progresivo de la función renal. 4. Frecuentemente cursa con hipertensión. 5. Se asocia litiasis renal en un 15-25% de los casos. Por favor, poliquistosis renal del adulto. Opción 2. Se detecta en la primera infancia. Renal del adulto. Se detecta en la primera infancia. ¿Cómo puedes decir que eso es verdad? Una enfermedad que se llama del adulto, ¿cómo se va a detectar en el niño? Se llamaría poliquistosis renal del niño, no se llamaría poliquistosis renal del adulto, si se detectara en el niño. Sentido común, por favor. ¿De acuerdo? No hay que saber medicina, no hay que saber nefro, no hay que saber genética, no hay que saber nada para contestar esto. Hay que saber que un niño no es un adulto, ya está. Es todo lo que se te pedía en esta pregunta. Igual has acertado, pero como la hayas fallado, debes plantearte muy seriamente el por qué has fallado esta pregunta. Vamos a hablar ahora de la intimidación. La intimidación es un recurso que se utiliza mucho en el examen. Es muy fácil ponerte algún dato, ponerte alguna nota, un detalle que te haga sospechar o que te haga que la pregunta te parezca mucho más complicada de lo que es en realidad. ¿De acuerdo? Esto hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas formas de hacerlo. Una de ellas es aumentar la longitud de la pregunta, otra es hacer respuestas enrevesadas y no tienes que asustarte ante ellos. Vamos a ver algunas opciones y algunos ejemplos, y en base a eso vamos a ver cómo te tienes que enfrentar a estas opciones. 1. Primer ejemplo. Los siguientes ruidos cardíacos ocurren en la diástole excepto uno. Señálelo. Chasquido de apertura, extratono pericárdico, chasquido de prótesis mitral de Starr-Edwards. 4. Clic de la válvula de Starr-Edwards en posición aórtica. O 5. Ruido explosivo del mixoma. Bueno. Conocimientos básicos de cardiología, ¿de acuerdo? La válvula aórtica se abre en la sístole, no en la diástole. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no producirá su ruido en la diástole, como te dicen aquí. Pero es que pone que es de Starr-Edwards, me da igual, como si pone que la ha hecho Apple, la ha hecho Nintendo o la ha hecho Mulinex. Me da lo mismo que haya puesto la válvula. Pero si es aórtica, el ruido cardíaco no va a ser diastólico en ninguno de los casos, porque es una válvula aórtica. Si me hablaran de un ruido sistólico, podría planteármelo.
pero en un ruido diastólico, en ningún caso. ¿De acuerdo? Aquí te intenta intimidar con el nombre de la válvula, o con la técnica, o con el material, o con el tío que lo inventó. Me da igual. Piensa. ¿De acuerdo? Piensa y no te dejes intimidar por esta tontería. Otro ejemplo. Con respecto al diagnóstico y tratamiento de las diferentes lesiones cutáneas, señale la respuesta incorrecta. Láser ND-YAG de 1064 nanómetros es un tratamiento adecuado para los lagos venosos de la mucosa nasal. No tengo ni idea. 2. La cirugía micrográfica de Knowles es una opción terapéutica para el tratamiento del epitelioma vasocelular. 3. La terapia fotodinámica con 5-aminolebulinato, que es difícil hasta decirlo, está indicada para el tratamiento de lesiones precancerosas superficiales como la queratosis actínica. 4. Ante una lesión melanocítica de aspecto atípico, la vaporización con láser de CO2 es una alternativa razonable a la extirpación quirúrgica. 5. El seroderma pigmentado o pigmentoso aumenta el riesgo de padecer epiteliomas vasocelulares y carcinomas epidermoides, entre otros tumores cutáneos. A ver, no sé nada de dermatología, no soy nada, pero nada conocedor de las diferentes técnicas, e incluso puedo entender que pienses que esto es una pregunta muy complicada que hasta los dermatólogos dudarían en responderla. Pero por favor, reléete la opción 4. Ante una lesión melanocítica de aspecto atípico, la vaporización con láser de CO2 es una alternativa razonable a la extirpación quirúrgica. Es decir, tú ves que alguien tiene una lesión atípica, una lesión melanocítica atípica, que puede ser un melanoma, y en vez de hacerle una biopsia y mandársela al patólogo para que la estudie y te diga si tiene un cáncer o no tiene un cáncer, tú la quemas y se lo mandas para casa. ¿Eso cabe en tu cabeza? Me da igual que se lo quemes con CO2, con nitrógeno líquido o con una espada láser de la Guerra de las Galaxias. Me da igual. Si tú sospechas que puede tener un melanoma, por favor, le haces una biopsia, la ve el patólogo te dice si sí o si no, y después ya tomas una actitud. Pero una lesión de ese tipo, no tendrás que hacerle eso. Sentido común. Tú ya sabías que para el melanoma había que hacer una biopsia. ¿Por qué aquí no has sabido leerlo? Porque te han puesto que hay un láser ND, porque hay una cirugía micrográfica de Knowles, o porque está el 5-aminolebulinato por medio. Da igual. El melanoma se biopsia y punto. Que ya está, no tenías que saber más. Aquí no lo biopsian, pues es la opción incorrecta, y me quedo tan a gusto. ¿De acuerdo? No te dejes intimidar. Muchas veces las preguntas más complicadas, en el fondo, son las más sencillas. Aprovéchate de eso. La pregunta evidente. Parece una tontería, pero hay muchas preguntas que son evidentes. Antes hemos hablado en otro vídeo del sentido común. Esto es ir un paso más allá. Para esto no se requiere ni sentido común. Es aún más sencillo que aplicar el sentido común, ¿de acuerdo? Son preguntas en las que te dan directamente la respuesta, no tienes nada que hacer. Simplemente tienes que decir gracias, sonreír, contestar y pasar a la siguiente. Vamos a ver si sabes hacerlo. Uno de los mecanismos que favorecen la diseminación de las células neoplásicas es la disminución de la adhesividad entre las células normales. ¿Cuál es el mecanismo molecular implicado en este fenómeno? 1. Activación de la caderina E. 2. Incremento de la producción de metaloproteasas. 3. Disminución de la actividad de la captepsina. 4. Incremento de la expresión del ER2. O 5. Inactivación de la P53. Ya estoy viendo lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede decir que esto es fácil, que esto es pregunta evidente, que esto es más allá del sentido común? A ver, si te hablan de que disminuye la adhesividad y hay una opción que te pone inactivación de la cadherina, adhesivo, cadherina, ¿qué te crees? ¿Que le pusieron el nombre por casualidad? Igual la cadherina tiene algo que ver con la adhesividad, ¿verdad? Fíjate. Igual tiene que ver, y si disminuye la adhesividad, igual es porque se inactivan las caderinas. Tampoco hay que saber mucho sobre la patogenia de este aspecto, simplemente tienes que saber, reconocer eso, que la adhesividad igual está relacionada con la caderina. Otro ejemplo, el ligando de células BCD40
corresponde a un determinante de superficie de la célula T. Pero por favor, si esto es imposible, ¿cómo voy a saber yo esto? Me voy a volver loco el día del MIR. Lee las opciones. Integrin alfa 3, CD22, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, CD3, CD154, CD40L. A ver, CD54, CD40L. Si me preguntan el ligando de CD40 y me ponen una opción que es CD40L, es decir, CD40 ligando, ¿qué opción marcaré? Esa, y me quito de problemas. No necesito saber más. Si no me llegan a poner entre paréntesis el CD40L, pues muy bien, no me la sé, la dejo en blanco, o me la invento o hago lo que sea, pero con eso entre paréntesis no se duda, se contesta, se sonríe y se pasa a la siguiente opción, o a la siguiente pregunta, mejor dicho, con un punto más en el examen, ¿de acuerdo? Otra opción. ¿Cuál es la consecuencia aguda de la infusión intravenosa de 1 litro de solución salina isotónica? No voy a leer ni las opciones. Vale, que te metan 1 litro de solución salina en la vena, ¿qué va a producir? Que tengas más sangre en la vena, ya está. No hay que saber nada. Hay que tener sentido común, es ser generoso en este aspecto. Pues si tengo más líquido en la vena, tendré mayor volumen de líquido extracelular, ya está. ¿Por qué? Porque me acaban de meter de forma aguda 1 litro de solución salina intravenosa. No necesito saber mucho más. Esto va más allá del sentido común, ¿vale? Estos son obviedades. Reconócelas, son preguntas regaladas, son puntos regalados, pero que si no los ves con esos ojos, puede parecer muy complejo. Busca estas preguntas, encuéntralas y aprovéchate de ellas. Vamos a volver a incidir ahora en el factor tiempo. Es algo que ya hemos comentado con anterioridad, pero cada vez es un factor más determinante en una correcta preparación y en una correcta optimización del examen. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de que el examen está tendiendo a hacer preguntas cada vez más largas, de caso clínico, con una mayor importancia, y por lo tanto saber gestionar estos casos clínicos va a requerir muchísimo más interés y va a requerir y va a procesarte muchísimos beneficios que dedicar el tiempo a otras cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Cojo este ejemplo y os lo voy a leer, ¿de acuerdo? Paciente de 40 años que acude al servicio de urgencias tras sufrir un traumatismo directo sobre el brazo izquierdo al caerse de la motocicleta. La exploración clínica es la siguiente. Dolor, movilidad normal e impotencia funcional en la zona media del brazo, pulsos distales humeral y radial presentes, imposibilidad para realizar la extensión de la muñeca y dedos, e hipostesia en la zona dorsal del primer dedo y del primer espacio interdigital. Las radiografías muestran una fractura con minuta del tercio medio del húmero. ¿Cuál es la lesión asociada más probable que presenta? Te dan 5 opciones, que son lesión de la arteria humeral y del nervio mediano, del nervio cubital, del nervio radial, del mediano, del nervio radial y del mediano. Muy bien. Piensa una cosa. ¿Te has enterado de algo de la pregunta? No, es una pregunta larguísima, muy complicada. ¿Qué hago cuando me encuentro estas preguntas? Muy fácil. Empiezas por leer las opciones. Te lees las 5 opciones y ves lesión de una arteria y de un nervio, lesión del nervio, lesión del nervio, lesión del nervio y lesión de 2 nervios. Vale, pues tendré que pensar acerca de, más o menos, ya sé de qué me están hablando. Sé que va a ser algo del brazo, por los nervios que son, y que van a preguntarme por una lesión nerviosa. Y después me voy a leer las últimas líneas de la pregunta, antes de leerme todo el rollo, que dice lo siguiente: ¿cuál es la lesión asociada más probable que presenta? No me estoy enterando, voy a leer un poco más atrás. Las radiografías muestran una fractura con minuta del tercio medio del húmero. ¿Cuál es la lesión asociada más probable que presenta? Bueno, pues yo por teoría sé que la opción correcta es la opción número 3, lesión del nervio radial. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que por mucho que me sepa yo esta teoría, si yo me leo las 12 líneas o las 14 líneas, he perdido 1 minuto y medio, 2 minutos, cuando son unos segundos que luego pueden ser extremadamente necesarios en otro momento del examen. De otra forma, si yo empiezo leyendo las opciones que me plantean y las últimas líneas de la pregunta, gano tiempo. En el fondo, esta pregunta lo que te están diciendo es:
En una fractura conminuta de tercio medio del húmero, ¿cuál es la lesión asociada más probable? Ya está. 12 líneas resumidas a 3 con letra muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Que ocupa muchísimo menos. Te están preguntando eso. Te han contado la vida y milagros del brazo del Señor, que si tenía una moto, te falta decirte la matrícula de la moto, que en qué calle se produjo el accidente, nos da igual. Con que te hubieran puesto en una fractura de tercio medio del húmero cuál es la lesión asociada más probable, hubieras acertado la pregunta. Lo demás es complicarte la pregunta, dificultar la pregunta y hacerte perder 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto o 2 minutos. Esto, por 20 preguntas, son muchos segundos, muchos minutos, ¿de acuerdo? Y al final, se nota al final del examen. Vamos a terminar con un truco que es, o una táctica, que es entender exactamente lo que nos están preguntando. Quizás os parezca que esto no tiene ningún sentido, pero hay muchas veces que te enfrentas a preguntas y te surgen dudas porque tus conocimientos te hacen plantearte dudas que inicialmente no tendrías. ¿De acuerdo? Y ese es un problema que debemos solucionar, es un peligro que tenemos que estar atentos antes de conocerlo. Os pongo como ejemplo esta pregunta. La malabsorción puede acompañar a todos los cuadros que se exponen a continuación, excepto a uno. Señales: fibrosis quística, páncreas divisum, déficit severo de IgA, pancreatitis crónica o enfermedad celíaca. Muy bien. Si somos estrictos, académicamente todos pueden llegar a producirlo, evidentemente, sí. Pero, si tú te fijas con detalle, la opción 2, páncreas divisum, te están diciendo, si tienes un poco de conocimientos, el páncreas divisum es una malformación que muchas veces ni se detecta a lo largo de la vida, que no tiene repercusión clínica, que es un hallazgo accidental en algunos estudios radiográficos o estudios de imagen, y no tiene ninguna repercusión para la vida del paciente. Conociendo eso, lo más normal que cabe pensar es: te pongo páncreas divisum para que asumas que es una patología banal, que se descubre incidentalmente en algunos pacientes, pero no tiene ningún tipo de significación clínica o patológica. ¿De acuerdo? Marca esa, por favor, porque para todo el mundo una patología que es una malformación que se descubre en los adultos o en autopsias o que nunca se llega a descubrir es porque no da síntomas ni de malabsorción, ni de dolor, ni de diarrea, ni de estreñimiento, ni de nada. No da síntomas, por eso no se descubre. Ya, pero es que hay artículos que sí que lo leen, que he leído y te dicen que en algún caso esporádico, sí, en algún caso se ha producido malabsorción por páncreas divisum, sí, pero ese porcentaje es relevante respecto al porcentaje del déficit de IgA, de la pancreatitis crónica, de la enfermedad celíaca o de la fibrosis quística. No. Por lo tanto, aunque no sea correcto al 100%, debes de marcar la 2. ¿De acuerdo? Aunque sea simplemente por proporción, porque es más raro, porque es menos frecuente y porque tú lo has leído en un caso concreto, en un estudio concreto como algo excepcional. Entonces, no tienes que tomarlo como la norma. Otro ejemplo: señale la respuesta falsa referida a la tiroiditis subaguda o de Decker-Vein. 1. Los antiinflamatorios no esteroideos son un pilar del tratamiento. 2. Los betabloqueantes son útiles si existe tirotoxicosis. 3. Cuando existen síntomas importantes, locales o sistémicos, es útil añadir corticoides. 4. El propiltiuracilo y otros antitiroideos deben usarse si existe tirotoxicosis. O 5. La velocidad de sedimentación globular es característicamente normal. Bien. Todos diréis, o por lo menos los que hayáis estudiado endocrino diréis: es que la 4 es falsa y es que la 5 es falsa, ¿cuál marco como falsa? Las dos son falsas. Muy bien, cierto es que la persona que ha puesto esta pregunta no tiene ni idea de la tiroiditis subaguda o de Decker-Vein. Cierto es, porque la velocidad de sedimentación no es normal característicamente, ni muchísimo menos. Pero por favor, piensa una cosa: el propiltiuracilo está contraindicado, igual que otros antitiroideos. O sea, la 5 es falsa, pero es que la 4 no es falsa, es que es dañina para el paciente. ¿De acuerdo? Entre algo que no es verdad y algo que es dañino, marca como falso lo que sea más falso, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo?
Evidentemente la velocidad de sedimentación globular no es normal. Sí, te lo acepto, estoy de acuerdo contigo, no te quito la razón. Pero evidentemente, darle un antitiroideo y el propiltiazilo a estos pacientes es una negligencia. No se lo puedes dar. Entre una negligencia y algo mal, pero razonablemente erróneo, por favor, marca la opción 4. ¿De acuerdo? Esto tenéis que tenerlo claro. Este tipo de errores, este tipo de problemas, este tipo de líos mentales suceden cuando tienes más conocimientos. Por lo tanto, lo hemos puesto al final de estos vídeos, técnica de examen, y también os lo avisamos para que no tengáis ese problema. ¿De acuerdo? No perdáis el sentido común en ningún momento, y por mucho conscientes que tengáis, aplicarlo. ¿De acuerdo? Estos dos ejemplos son muy claros. Encontraréis más a lo largo de vuestra preparación, veréis más en los desgloses, y no por eso os tenéis que desesperar. ¿De acuerdo? Hay que asumirlos y hay que entender el porqué de ellos. Simplemente. Bueno, en estos vídeos os hemos tratado de explicar un poco la base teórica de la estrategia en el MIR, os hemos tratado de explicar cada una de las diferentes técnicas por separado. Ahora es el momento de dedicarle tiempo a practicar y a mejorar en todas estas tácticas, integrarlas unas con otras, practicar en los simulacros toda la estrategia del MIR, para de esta forma, cuando llegue el momento del examen, podáis aprovecharlo. Espero que os sean útiles todos estos vídeos y que podáis sacarles el mayor rendimiento. Un saludo.